Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, desde Ruta del Transporte, agradecer a ENFAC la invitación como medio de comunicación especializado en transporte y logística para moderar esta yo creo que interesante mesa redonda, al menos el planteamiento sí que lo es. Y bueno, yo os tengo que confesar inicialmente una primera impresión. No sé, a lo mejor es el día, a lo mejor es viernes, se ha complicado el tiempo. Yo no me he levantado especialmente optimista hoy, lo tengo que confesar, y sí que espero salir un poco más optimista después de las intervenciones de los ponentes. ¿Y por qué os digo que no me he levantado especialmente optimista? Porque anoche, antes de irme a la cama, pegué una revisión rápida de los datos de matriculación en España de vehículos eléctricos y se me vino el mundo abajo. Os lo digo sinceramente. Descarbonización del transporte en España, ¿qué descarbonización? 14 camiones eléctricos pesados matriculados desde el 1 de enero al 31 de marzo sobre 6.998. Voy a repetir el dato. 14 sobre 6.998. No sé si estamos descarbonizando poco, mucho o realmente nada, porque el mercado sí que está creciendo en cuanto a entrega de unidades y los camiones eléctricos no, en líneas generales son absolutamente testimoniales. El dato de 14 es un decrecimiento, una caída del 48% frente a los 3 primeros meses del año pasado. La verdad que 3 meses tampoco es un periodo como para lanzar una valoración global, para que esperar al total del año, pero bueno, esta es la realidad. En camiones medios el crecimiento es un poco superior y donde sí se ve un incremento mucho más notable, que al final también es transporte profesional, es en vehículos comerciales ligeros, en hasta 3,5. Ahí sí que en España hablamos. Pero bueno, después de esta primera reflexión, pues vamos a lanzar ya las preguntas a los ponentes. Han sido presentados. Y mi primera pregunta es para Elena Atance, directora general de Transporte por Carretera. Y aquí también voy a hacer una pequeña postilla. Y ferrocarril, que quizá también la descarbonización del transporte podría venir. Creo que tampoco está viniendo, pero podría venir por el ferrocarril. También nos puedes contar algo en ese sentido. Pero bueno, mi primera pregunta muy concreta es: Europa está marcando objetivos muy ambiciosos de reducción de emisiones para el transporte por carretera, pero el ritmo de despliegue de infraestructuras y de renovación de flotas no es homogéneo entre países. Desde el punto de vista del Gobierno, como representante del Gobierno de España, ¿crees que el actual marco normativo europeo tiene en cuenta la realidad del sector o habría que flexibilizar su aplicación? Elena. Bueno, pues buenos días a todos y, en primer lugar, muchas gracias a ANFAC por contar con el Ministerio para que esté hoy presente en este acto. La verdad que la pregunta es compleja. Yo creo que ahora mismo estamos en un momento en el que se están debatiendo muchas normativas a nivel europeo en materia de automoción, tanto los estándares de emisión de vehículos ligeros, de vehículos pesados, también el reglamento de flotas corporativas de ligeros. También se está impulsando mucho el tema de la fabricación europea para impulsar la industria europea, etiquetado, etcétera. O sea que estamos en un momento regulatorio muy importante en el que se están tomando decisiones muy complejas que afectan a un sector básico para nuestro país, tanto en el aspecto social, porque afecta a la movilidad de los ciudadanos, también en el aspecto económico, porque impacta directamente en un sector como es el del transporte, la logística y también la fabricación de vehículos, que es vital para nuestro país. Entonces, claro, la pregunta es clara. Estamos siendo muy exigentes con los objetivos que se están fijando. Yo creo que, en primer lugar, hay que tener en mente el fin y por qué se están tomando estas decisiones. Al final, Europa ha hecho una apuesta clara por la descarbonización, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y también por la independencia energética que conlleva esta descarbonización, y que además estamos viendo ahora mismo en la situación que estamos geopolítica, pues que es muy relevante esta independencia. Entonces, está claro que tenemos que fijarnos objetivos, que esos objetivos tienen que ser claros, porque son los que nos obligan a todos a dar esos pasos que, de otra manera, pues igual sin estas obligaciones no estaríamos dando. Pero claro, cuando fijamos un objetivo hay que tener en cuenta dos vertientes del mismo. Primero, la magnitud del cambio que se está impulsando, ¿no? Estamos hablando de que hace muy poquitos años
los vehículos eran todos 100% combustión y ahora estamos dando ya un paso a que en el 2050 pues tenemos que reducir las emisiones un 90%. Es un impacto muy relevante, sobre todo en un sector que está creciendo mucho, tanto la parte de viajeros como mercancías, la demanda del sector. Y, por otro lado, hay que tener en cuenta el plazo que nos estamos fijando para fijar esos objetivos. Se ha fijado un plazo de 2050 que parece amplio, ¿no? Tenemos casi 25 años para acometerlo, pero es verdad que se están fijando unos objetivos intermedios en 2030, 2035, 2040 que son más exigentes. Entonces, la visión del Ministerio es que, teniendo claro que hay un objetivo y que debemos dirigirnos hacia ese objetivo, tenemos que intentar fijar unos objetivos que sean realistas y aprovechar los nichos de mercado que se establecen. Yo creo que hay que ser más exigente en aquella parte del sector que tiene una descarbonización más sencilla, como puede ser, por ejemplo, el vehículo ligero, furgonetas, etcétera, o también, a lo mejor, el transporte urbano. Es verdad que el transporte media y larga distancia tiene unas dificultades asociadas pues que hacen que tengamos que ser un poco más flexibles en esa parte. Entonces, yo creo que hay que saber equilibrar en qué parte podemos ser más exigentes y qué parte podemos, a lo mejor, flexibilizar con el objeto de equilibrar esa sostenibilidad ecológica con la sostenibilidad también social y económica del país. Y luego, por otro lado, tenemos que ser conscientes que dentro de estas flexibilizaciones el objetivo debe ser claro y debe haber una certidumbre regulatoria, porque al final estamos hablando de unas inversiones muy elevadas las que tienen que hacer las empresas para acometer esta descarbonización. Y necesitan una certeza de que cuando cometen esa inversión pues, va a ir acompasada por la regulación y que no les vamos a ir cambiando la regulación cada 5 minutos porque eso puede tener un impacto muy importante en la toma de decisiones. Entonces, dentro de unos objetivos que sean claros, certeros y que den certidumbre, hay que establecer pues eso, unas pequeñas flexibilizaciones que nos permitan acometerlo sin impactar económicamente. Y luego también tener en cuenta, como comentaba, que las inversiones son muy elevadas las que hay que hacer. Y por eso es muy importante también los incentivos que damos desde la Administración, desde Europa, incentivos que se dan a las empresas para poder acometer esas inversiones que les acompañen en la descarbonización. Y en ese sentido, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas tienen un reto de mayor magnitud porque acometer estas inversiones es muy complicado para ellos. Entonces, también necesitamos que desde Europa se flexibilice el marco de ayudas de Estado que tenemos, porque ahora mismo para pequeñas y medianas empresas estamos hablando que para dar ayudas en concurrencia simple nos permiten hasta un 60% de la diferencia entre un combustible fósil y uno cero emisiones. Eso para una pequeña empresa es muy poco, porque no es lo suficientemente incentivador como para dar ese cambio por los costes asociados que llevan las nuevas tecnologías. Entonces, yo creo que en marco de ayudas de Estado sí que hay que flexibilizar y hay que permitir que desde los Estados podamos acompañar a las empresas en esta transición que tienen que llevar a cabo. Gracias, Elena. Mi siguiente pregunta es para Raúl de la Hoz, europarlamentario del Partido Popular Europeo, grupo mayoritario en la Cámara, si no me fallan las informaciones. Y mi pregunta para Raúl es, desde el Parlamento Europeo se han impulsado objetivos muy exigentes en materia de descarbonización del transporte pesado. Bueno, es una valoración, muy exigentes, poco exigentes. Cuéntanos tú también. ¿Crees desde el Partido Popular Europeo que estos objetivos son alcanzables o, por el contrario, habría que adaptarlos en función de la capacidad del sector para adaptarse? Bueno, en primer lugar, buenos días. Muchas gracias. Gracias a ANFAC por tener la delicadeza de invitarme y por hacer posible algo que yo creo que justifica la respuesta que voy a dar a esa pregunta, ¿no? Y es que es absolutamente necesario plantear el futuro del sector de la automoción contando con el sector de la automoción, porque precisamente eso es lo que ha faltado en el pasado. Esto no es una cuestión de política climática. Esto no es la fijación de un objetivo y decirle a la industria, búscate la vida y alcanza ese objetivo y, además, amenazando con multas en el caso de que no se lleven a efecto. Esto va de política industrial. Esto va de un sector que hasta hace muy poquito ha sido el sector bandera de la Unión Europea y que es tan importante en España. Y, por tanto, solo desde el diálogo y solo desde la conciencia de que estamos hablando de política industrial y que, en definitiva, afecta a la industria española, al empleo en España y, en definitiva, a la economía española y, por ende, a la economía europea, es como debemos de afrontar la cuestión, sabiendo que en este momento nos encontramos en una crisis
en algunos casos a las puertas de la misma y en otros casos directamente en ella, y que cuanto antes lo asumamos, pues mejor para el sector, mejor para la Unión Europea. Por lo tanto, y contestando a tu pregunta, fijamos unos objetivos de descarbonización. ¿Renunciamos a esos objetivos? En absoluto, porque yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo en que debemos de avanzar hacia la descarbonización de nuestra economía y, por lo tanto, también hacia la descarbonización del sector de la automoción. Ahora bien, debemos de hacerlo con sensatez, debemos de hacerlo con diálogo y debemos de hacerlo, sobre todo, sabiendo de qué manera facilitamos a la industria la posibilidad de alcanzar unos objetivos que también comparte con los poderes públicos. Yo no he escuchado a nadie, y me reúno con mucha gente ahora con esto que se ha comentado y de lo que hablaremos después, no he escuchado a ninguna empresa diciéndome que renuncia a los objetivos de descarbonización y que no pelea día a día por avanzar en el proceso. La cuestión, y lo que todos nos dicen, es que se encuentran absolutamente solos y con una amenaza constante por parte de las instituciones públicas para hacerlo posible. Por lo tanto, somos ambiciosos, queremos seguir siendo ambiciosos. Estamos absolutamente comprometidos, y estoy hablando en nombre del Partido Popular Europeo, que, como tú bien decías, es el grupo mayoritario en el Parlamento y por el cual necesariamente tienen que pasar todos los acuerdos que se adopten en el mismo. Estamos comprometidos, sí, con la descarbonización, somos ambiciosos, pero somos igualmente realistas y estamos dispuestos a corregir algunos de los errores que se han cometido en el pasado y, de hecho, lo estamos haciendo ya. En el pasado pleno de marzo se aprobó con carácter de urgencia el sistema las modificaciones del sistema de créditos para introducir flexibilidad. Estoy hablando del sector, lógicamente, de cara al 2030. Está sobre la mesa también la reforma del reglamento de infraestructuras de recarga, que debe ser un paso importante para intentar cubrir uno de los hándicaps que tiene el sector. No solamente hablamos de costes, no solamente hablamos de falta de madurez en las tecnologías, hablamos también de un gravísimo problema de infraestructuras que tiene la Unión Europea y que tiene concretamente en nuestro país. Y estamos reclamando a la Comisión algo que compartimos con ANFAC, y es el necesario adelantamiento de la revisión prevista para el 2027 en cuanto a las emisiones de CO2. Se ha presentado el paquete de la automoción, estamos trabajando sobre el mismo, siendo incluso más ambiciosos desde mi grupo parlamentario de lo que ha sido la propuesta de la Comisión. Tenemos que entrar en negociación ahora mismo. Está sobre la mesa también el acelerador industrial, del cual supongo hablaremos más tarde, que tiene un reflejo importante en el sector de la automoción y sobre el cual también queremos, sobre esa línea de acompañamiento a la industria, ayudar sinceramente a la industria europea y hacer posible ese camino, esa transición, esos avances que necesita. Igualmente, queremos también introducir algunas modificaciones. A mí no solamente me toca, que se ha hablado también, ser ponente en el acelerador industrial en nombre de mi grupo parlamentario, también soy ponente de la Directiva de Flotas, menos polémica, pero igualmente importante para el sector de la automoción, donde igualmente queremos avanzar en ese planteamiento. Ambiciosos sí, comprometidos con los objetivos sí, pero teniendo muy claro que eso debemos de hacerlo de la mano de la industria y sobre la base de un principio que para nosotros es fundamental, que es el principio de flexibilidad para la consecución de los objetivos. Gracias. Gracias, Raúl. Me quedo con tu última expresión, de la mano de la industria, porque la siguiente pregunta es para Arantxa. Arantxa García. Desde la industria del automóvil se insiste en que los objetivos son alcanzables, pero solo si se dan las condiciones adecuadas. ¿Está Europa poniendo, desde tu punto de vista, el mismo nivel de ambición en el desarrollo de infraestructuras y en los incentivos que en la exigencia regulatoria a los fabricantes? ¿Y a los vehículos pesados particularmente se les presta el mismo foco? Bueno, pues yo creo que Europa ha creído que con el mero establecimiento de unos objetivos y unas sanciones asociadas a los mismos era suficiente, ¿no?, para avanzar en la transición. Y si bien es cierto que lo ha acompañado con otras iniciativas y paquetes, de hecho, el Pacto Verde Europeo y luego el Fit for 55 se concibieron como paquetes que iban a revisar de manera conjunta los elementos que eran necesarios para favorecer esta transición. Y
Y es cierto que la regulación de emisiones de CO2, de ligeros y de pesados, giró en torno a objetivos más ambiciosos. Los paquetes de infraestructura, como AFIR, que mencionaba Raúl, se quedaron a medio camino, introdujeron objetivos vinculantes, pero bueno, a día de hoy nadie sabe si los Estados miembros están cumpliendo con esos objetivos porque no hay información y transparencia. La directiva de edificios se quedó ahí un poco, pero sobre todo una que se quedó incompleta y sigue ahí es la de fiscalidad energética, que podría ser una herramienta muy potente para favorecer la transición. Y lo que quería decir, el mensaje es que en general digamos, no ha habido una aproximación integral al reto de la descarbonización en términos regulatorios. Además, por ejemplo, en el caso del Reglamento de Infraestructura de Recarga, AFIR, se decidió en el 2023, es decir, un par de años antes de que los objetivos de reducción de emisiones de CO2 de los camiones se hicieran más exigentes, que se establecieran esos objetivos del 45, 65, 90 que se comentaba antes. Con lo cual, yo creo que no ha habido el mismo grado de ambición en las piezas regulatorias que ha tocado Europa, y también el hecho de que muchos de los requerimientos o instrumentos que pueden ayudar a esa transición haya quedado delegado al albur de lo que los Estados miembros vayan implementando, pues está haciendo que el puzzle esté incompleto y estemos viendo solo una cara de la moneda, que es la del esfuerzo que los fabricantes están haciendo para poner vehículos en el mercado y poco más, ¿no? Con lo cual, yo creo que se necesita un mayor empuje y un mayor trabajo conjunto en materia regulatoria en una primera base, ¿no? Gracias. Gracias, Arantxa. Mi siguiente pregunta es para Elena Sancho, y tiene que ver con la defensa de vuestro grupo parlamentario en Europa de una transición justa y socialmente equilibrada hacia la descarbonización. ¿Cómo se puede compatibilizar la ambición climática con la realidad de miles de pymes del transporte que pueden tener dificultades para adaptarse a estos cambios? Y antes de que introduzcas tu respuesta, nosotros como medio de comunicación especializado en transporte tenemos un contacto directo con las empresas de transporte, que al final son los clientes, los usuarios, los que tienen que llevar los vehículos a la carretera. Y enlazando con lo que os comentaba hace unos minutos de mi escaso optimismo, tengo que, al menos hoy, tengo que deciros que el transportista español, en líneas generales, tampoco sé si estoy anunciando ninguna novedad, no está especialmente abierto a la incorporación de camiones eléctricos, os lo tengo que decir, y cuanto más pequeña es la empresa, ya no digamos autónomos, menos todavía. Esto evidentemente tiene que ver con la falta de puntos de recarga, tiene que ver también con el precio de los vehículos o con la dificultad muchas veces para entender que el TCO sí que sale cuando el vehículo empieza a rodar, más allá del precio inicial. Pero bueno, ahí hay que hacer mucha pedagogía y demás. Pero bueno, tengo que confesaros también que el camión eléctrico no es el sueño húmedo, por decirlo de alguna manera, de los transportistas españoles, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con los datos que dábamos antes de matriculación, al margen de otras variables. En tu caso, Elena Sancho, ¿cómo compatibilizar esa ambición climática con la realidad de esa miles de pymes del transporte que tienen grandes preocupaciones diarias y algunas no tienen que ver exactamente con la descarbonización porque tienen retos más inminentes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Lo primero también a ANFAC para contar conmigo. Como bien has dicho, soy eurodiputada, soy compañera de Raúl, en mi caso por el Grupo Socialistas y Demócratas, por el Partido Socialista aquí en España. Y el apunte que acabas de hacer, déjame comentarlo un poco más adelante. Me voy a centrar en esa contraposición que habláis de la transición hacia una industria pues, descarbonizada, que ya no es solo de mi grupo, sino que es algo global. La transición es una transición, o queremos llevar a cabo, o tiene que llevarse a cabo, una transición justa, el propio nombre lo indica, no solo justa medioambientalmente, sino que obviamente sea justa con los y las trabajadoras del sector, que sea viable industrialmente y también económicamente. Y eso, como ya se ha nombrado, lo tenemos que hacer acompañando a la industria. No únicamente poniendo requisitos, sino dotando de un contenido que esté escuchándose
en la industria, en este caso española, pero en nuestro caso de trabajo a nivel europea, que no únicamente con imposiciones o regulaciones. Ha dicho Raúl una cosa que me gustaría puntualizar, que ha dicho que esto no es una cuestión medioambiental, no es una cuestión climática. No es solo una cuestión climática o no es solo una cuestión medioambiental, porque también la es. Pero es que ahora mismo nada es una cuestión únicamente medioambiental, únicamente industrial. Estamos en un mundo, en un momento geopolítico en el que pues hay líderes mundiales que han decidido llevar a cabo guerras o genocidios, que aunque la Comisión Europea pues no ha querido posicionarse o no ha querido hablar mucho sobre ello, estamos sufriendo y todavía vamos a sufrir más las consecuencias. Y la primera que estamos sufriendo es energética. Y en este caso, España está en una posición de privilegio porque tenemos el sol, tenemos también el resto de energías renovables, pero tenemos una cosa que otros muchos países no la tienen, que es una independencia mayor que otros países energéticamente, y tenemos que saber utilizarla. Y desde Europa, con el Energy Grids, que es otra de las normativas que estamos llevando a cabo, también con el Industrial Accelerator, que luego hablaremos, tenemos que tener en cuenta ese factor y poder hacernos más fuertes. Y esa transición justa medioambiental, de la mano de la industria y de la mano también de la economía, nos va a hacer a la vez ser más competitivos, sobre todo ante estos nuevos retos y ante estas nuevas crisis que nos plantea pues las guerras y las invasiones que hay a nivel global. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo de esa mano de la industria? Aparte de escuchándoos, por supuesto, protegiendo a la industria en general, pero más específicamente a los más vulnerables, que son esas pequeñas y medianas empresas de las que se nutre toda la industria de automoción española y a gran nivel también la europea, facilitando esa inversión necesaria. O sea, la electrificación no es algo que venga impuesto porque queremos ese modelo de automoción o porque queramos descarbonizar porque sí. No, es un modelo que ya existe, es un modelo que se está comprando. Lo que tenemos que hacer es que la industria española y europea siga siendo puntera en este nuevo tiempo que viene, que ha venido ya y se ve que ha venido para quedarse. Tenemos que dotar de ayudas específicas para inversiones en innovación, como puede ser dentro del paquete de automoción el Battery Booster o el Smart Affordable Car, pero también dentro de los programas de innovación que tenemos europeos, como puede ser el ECF o el Horizon Europe, que son específicamente para programas de innovación. Por supuesto, tenemos que dotar al usuario de facilidades para el uso de estos nuevos vehículos, con los puntos de recarga, también con el Energy Grids, que nos va a hacer que tengamos unos puntos de energía estables en toda la Unión Europea y que seamos capaces de poder utilizar el vehículo, ya sea un vehículo ligero, comercial o gran vehículo, por toda Europa con seguridad y a unos precios asequibles. Porque, como bien has comentado, el vehículo ligero ha subido una matriculación y, sin ser pitonisa ni querer ser optimista, estoy segura que va a seguir subiendo, porque ahora que tú tenías un vecino con el vehículo eléctrico, no te interesabas mucho, pero cuando te cuesta llenar el tanque de tu coche bastante más de 100 euros, y lo tienes que llenar bastantes veces al mes porque lo tienes que utilizar para trabajar, para vivir, luego ves que tu vecino, que además tenéis placas solares, te está costando 10, 20 euros recargar el coche. Dices, ostras, pues es que igual también me compensa, es que igual ya lo vemos. Y digo el eléctrico porque ahora mismo es el que es más económico, porque tenemos también otro tipo de vehículos que ya hablaremos después, que creo que hablaremos de esas flexibilidades. Veremos por qué tenemos que llegar a la electrificación, que no significa que no pueda coexistir con otro tipo de vehículos, por supuesto que ya lo hace. Y todo esto no viene de un sueño, como has dicho antes, viene de una necesidad. Es normal,
el ser humano, somos desconfiados un poco a lo nuevo por naturaleza. Tenemos que hacer esa campaña también de formación, de seguridad, que eso viene también luego, lo comentaremos en la flexibilización, ante una incertidumbre que viene con algo nuevo. Es algo natural y lo que tenemos que hacer ver es que el vehículo eléctrico o el vehículo descarbonizado, si lo queremos llamar así, no va a ser peor que un vehículo de combustión, sino que nos va a hacer una industria más competitiva y un uso, aparte de más responsable con el medio ambiente, también más asequible para el día a día de los usuarios. Gracias Elena. Bueno, ya tenemos la visión inicial de la Administración europea, también de la Administración central, pero España es un país notablemente descentralizado en muchos ámbitos de decisión. Y Esperanza Aristu es la directora del Servicio de Transición Energética del Gobierno Foral de Navarra. Y mi pregunta para ella va en la siguiente dirección. Las comunidades autónomas tienen un papel clave en la implementación de políticas de movilidad sostenible. Desde la experiencia de Navarra, ¿hasta qué punto la normativa europea se adapta a la realidad territorial? Bueno, muchas gracias, en primer lugar, por la invitación a participar en esta jornada más que interesante para una región pequeñita, pero donde la parte industrial y el vehículo tiene mucha importancia, como es en Navarra, ¿vale? Respecto a cómo nos afecta o nos permite la normativa europea a nivel regional poder generar oportunidades o poder adaptarnos a los objetivos, pues la normativa europea al final define unos objetivos genéricos y desde el ámbito territorial la vemos como esos objetivos son generales, son un marco común que nos permite, es muy flexible en cuanto a que desde el territorio nos permite a las distintas comunidades autónomas, siempre en el marco de las normativas estatales pertinentes, adoptar ciertas cuestiones adaptadas a nuestro territorio. Entonces, si bien es cierto que Europa marca unos objetivos generales, esos objetivos, en el caso concreto de Navarra, en algunos de los casos son difíciles de bajar a la tierra porque en nuestra realidad somos una comunidad pequeña, donde nuestra capital dista mucho de las grandes urbes del resto del territorio de la Unión Europea y donde hay una dispersión del mundo rural que hay que considerar y tener en cuenta de cara al ámbito de la movilidad. Pese a todo ello, sí que es cierto que nos permite a los distintos territorios y Navarra, gracias a los privilegios que tiene y dispone por los fueros, por el ámbito foral que dispone, nos permite regular, traer todos esos objetivos a territorio. Y es por ello que en el 2022 aprobamos una ley foral de cambio climático y transición energética que define actuaciones en materia de objetivos generales, en materia tanto de mitigación como de adaptación al cambio climático y se extrapola a corto plazo pues, a través de diferentes planes, como puede ser el Plan Energético de Navarra, cuyo horizonte es 2030 y donde uno de los 5 pilares principales analizados en este plan energético, como no podía ser de otra manera, es la movilidad. La movilidad en nuestra región, analizando los datos energéticos, implica pues, que más del 40% del consumo de la energía final en nuestra región proviene del transporte. Entonces, incidiendo sobre ese pilar, abordaremos la parte energética directamente. Este 40% además, estos datos son exactamente igual que en el Estado, son muy similares, pero bueno, el 90% de este consumo es de origen fósil, con lo cual se está haciendo mucho, pero hay muchísimo por hacer. Entonces, trasladar todos estos datos a través de la planificación regional nos permite a un plazo un poquito más corto que el horizonte de 2030, cada 2 años elaboramos instrumentos como son la Agenda de Movilidad, donde en el ámbito del transporte y a través de diferentes grupos trabajamos diferentes instrumentos para intentar lograr obtener estos objetivos que territorialmente nos marcamos y que vayan alineados con las estrategias estatales y europeas. Muchas gracias, Esperanza. Pues mi siguiente pregunta es para Elena
y aterrizamos un poco más sobre la situación empresarial del sector del transporte español por carretera. Tú, en el tiempo que llevas ya en tu cargo, te ha dado tiempo a conocer, no sé si a sufrir, si me permites, digamos, la compatibilidad de los empresarios de transporte de mercancías por carretera en las últimas semanas en relación con el incremento del precio del gasóleo, pero bueno, con muchas normativas que habéis aprobado, muchas de ellas muy demandadas por ellos durante largo tiempo, y ahí están, activas y funcionando, cosa que ellos también han agradecido. En lo que tiene que ver con la electrificación del transporte pesado, bueno, y enlazando con lo que yo comentaba antes también, ¿tú valoras otras opciones para la descarbonización del transporte, aunque sean temporales, para renovar el parque a vehículos más eficientes? Y aquí también una pequeña puntualización, porque yo me sigo encontrando, asombrosamente, situaciones en las que, en este caso, el usuario profesional, que sería el transportista, sigue confundiendo emisiones de CO2 o descarbonización con emisiones contaminantes. Es algo que bueno, sigue siendo así. Al final, poco tienen que ver, ¿no?, en cuanto a normativas, euros o descarbonización, reducción de emisiones de CO2, pero es verdad que hay otras tecnologías, no tanto en España, lo que tiene que ver con biometano, pero entiendo que descarbonizan, y también queríamos entrar en esa cuestión. HVO, creo que luego en la siguiente mesa hay un caso de éxito de una gran flota en Zaragoza que nos va a contar cosas muy interesantes sobre uso de HVO, más allá de electromovilidad. Y bueno, aterrizo. ¿Es la electrificación la única vía posible para descarbonizar en vehículo pesado de transporte por carretera? Pues teniendo en cuenta lo que comentábamos, ¿no?, de los objetivos tan exigentes que nos hemos fijado en Europa, nosotros creemos que hay que aprovechar todos los avances que se están produciendo, tanto en tecnologías como en combustibles, para poder alcanzarlos. Entonces, está la electrificación, por supuesto, están los combustibles sintéticos, está el hidrógeno y están los biocombustibles avanzados, y todos ellos son potenciales soluciones que debemos saber aprovechar en cada momento. Yo creo que, además de todos estos avances que se están produciendo, tanto en los combustibles o en las energías, también se están produciendo otra serie de avances, pues, en sistemas de software de gestión de flotas, en mejoras en los cambios logísticos. Al final, lo que abogamos en el Ministerio es porque la normativa vaya en la línea de la neutralidad energética. Al final, nosotros fijamos unos objetivos y ya que la industria, el mercado, sea el que establezca cómo deben cumplirse esos objetivos. Si tenemos en cuenta la eficiencia de cada uno de los vehículos, pues hablamos que un vehículo eléctrico tiene una eficiencia en torno al 75, el 85%, mientras que a lo mejor uno de hidrógeno está en una eficiencia del 35-45% aproximadamente, igual que los de combustión. Y ya si hablamos de RFNOs, pues están hablando de una eficiencia del 20%. Claro, con estos datos las políticas al final dicen, bueno, pues todo lo que se pueda electrificar, que se electrifique, porque es verdad que los motores son mucho más eficientes, pero también tenemos que ser conscientes de que hay otros sectores, y especialmente el transporte por carretera de vehículo pesado de media y larga distancia, pues que tiene unas complejidades adicionales a la hora de la electrificación, tanto por lo que hemos comentado de los puntos de recarga, los costes adicionales que lleva, pues, en cuanto a gestión, de organización de las flotas, y sobre todo el coste mucho más elevado que tiene un vehículo eléctrico, y sobre todo en un sector como en España, que el sector del transporte de mercancías por carretera está muy atomizado. El 60% de las empresas tienen 5 o menos vehículos, y en viajeros está un poquito menos atomizado, pero también hablamos de un 40% de empresas con 5 o menos vehículos. Entonces, claro, para estas empresas que van a unos costes muy ajustados, es muy complicado que den ese paso a la electrificación. Y por eso creemos que sobre todo en el medio y corto plazo, pues hay otras alternativas y otras opciones en el mercado que están disponibles y que hay que hacer uso de ellas para ir abandonando los combustibles fósiles e ir dando ese paso hacia la descarbonización. Es verdad que en cuanto a los HVOs, pues hay mucha controversia en Europa, yo creo que también por parte de algunos ministerios en España, porque tienen unas... es verdad que en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero descienden, pero en cuanto a óxido de nitrógeno u otras partículas, pues están en los mismos índices que los combustibles fósiles. Y luego además tienen una complejidad en cuanto al origen de la materia prima, porque para ser
considerado de última generación, pues al final tienen que estar hechos de aceites o desperdicios de otras fondas, que es muy complicado porque si te ciñes a eso, pues al final el precio sería muy elevado y lo que se hace es que se importa pues aceites de terceros países, que eso ya va en contra de lo que hablábamos de la independencia energética. Y bueno, y es complicado. Y también es complicado certificar que un vehículo únicamente carga HVO. Pero es verdad que ahora yo creo que lo que tenemos que impulsar es pues eso, que se desarrollen esas tecnologías que nos garanticen que un vehículo a lo mejor solo carga HVO, y se están dando avances y a lo mejor en los próximos años tenemos ya avances. Y luego también creo que en el marco regulatorio pues hay que evolucionar para garantizar que el origen de la materia prima para los HVOs, para que estos HVOs de verdad sean una alternativa de descarbonización viable. Pero vamos, en resumen, nosotros abogamos por el uso de cualquier tecnología que ayude en la descarbonización, especialmente en estos sectores como pequeñas y medianas empresas de medio y largo recorrido, en los que la electrificación a corto o medio plazo es muy, muy complicada. Gracias, gracias, Elena. Veo el tiempo que nos queda, veo las preguntas, así que voy a acelerar un poco y ser más corto también en mis apreciaciones. Raúl, uno de los principales debates actuales es que la transición sea compatible con el mantenimiento de la industria. Esto afecta especialmente a la automoción, también en vehículo pesado. Pues los fabricantes europeos son líderes mundiales y hay una presencia poco significativa de nuevos entrantes, sobre todo marcas asiáticas. Aquí voy a hacer una puntualización. Los chinos ya vienen, en pesado me refiero. O sea, este mes de septiembre tenemos la feria más importante en Hannover a nivel europeo y ya estaban hace 2 años, pero van a estar en mucha mayor presencia. ¿Cuál es la visión del Partido Popular Europeo sobre esa prioridad al fabricado en Europa y si es compatible con defender el paralelo del libre comercio? Bueno, vamos a empezar por lo más básico, ¿no? para justificar la respuesta, ¿no? Evidentemente, Europa tiene una crisis de competitividad, una crisis de competitividad industrial que requiere de la adopción de medidas que se están intentando poner sobre la mesa. Es verdad que no de la forma tan ambiciosa como a nosotros personalmente nos gustaría, pero se están poniendo medidas sobre la mesa que afectan a distintos sectores. Y uno de ellos, quizás el más afectado por la actual situación de falta de competitividad, es el sector de la automoción. Y ahí están algunas de las iniciativas normativas, muchas de ellas vinculadas al paquete de la automoción que hemos hablado antes, pero otras en este acelerador industrial, del cual, como os ha dicho, me ha tocado ser ponente en nombre de mi grupo parlamentario. Bueno, primero decir respecto del acelerador industrial que no es en exclusiva una herramienta para el sector de la automoción, que afecta a otros sectores, pero que tiene, lógicamente, una afección muy importante sobre el sector de la automoción. Y que no solamente trata del Made in Europe, sino que tiene otras partes igualmente importantes y que están siendo muy bien aceptadas por parte de la industria. Estamos hablando de permitting, estamos hablando de creación de zonas de aceleración, estamos hablando de establecer requisitos para inversiones extranjeras en la Unión Europea y, por supuesto, estamos hablando también de Made in Europe. Yo cuando he visto el slide de Recassense he dicho, pues es más fácil de lo que parece, ¿no? 70%, ensamblaje de la Unión Europea, tres elementos básicos de la batería. Bueno, pues vamos allá, ¿no? No parece complejo, ¿no? Pues no es así. La verdad es que el slide es muy bueno desde el punto de vista explicativo, pero tiene mucha complejidad lo que es la propuesta en sí, porque afecta, evidentemente, de muy diversas maneras a la industria. La pregunta es, que tú me decías, ¿esto es proteccionismo? ¿Es una medida proteccionista para una Unión Europea que siempre ha abogado por el libre comercio? Yo lo respondo diciendo, yo soy liberal, pero no soy idiota. Y creo que el planteamiento que está haciendo la Comisión y que nosotros compartimos es que podemos ser respetuosos con los principios del libre comercio, pero simultáneamente establecer un terreno de juego que responda a las necesidades de la industria europea en este momento y que además sea compatible con el respeto al principio del libre comercio. Y eso es el Made in Europe. Estamos hablando no de proteccionismo, sino de capacidad de nuestra industria, estamos hablando de resiliencia, estamos hablando de posibilidades tecnológicas y estamos hablando sobre todo del establecimiento de un principio que subyace a todo lo que se exponía anteriormente en el Made in Europe, que es el principio de reciprocidad. Vosotros, cuando vais a China, sabéis cuáles son las reglas del juego. Las asumís, las aceptáis y decidís participar del juego. Tiene sentido que hagamos exactamente lo mismo en la Unión Europea.
No se trata en absoluto de negar inversiones extranjeras aquí ni de impedir que productos asiáticos compitan en el mercado. Lo que no tiene sentido es que lo hagamos sin un criterio de reciprocidad. El Made in Europe afecta no a la prohibición de comercialización en absoluto, sino sencillamente al public procurement y al sistema de ayudas públicas. Es decir, que el dinero público no sirva para alimentar una competencia que sabemos viene dopada, porque no estamos compitiendo en igualdad de condiciones en la Unión Europea y porque la industria europea necesita, lógicamente, de un refuerzo institucional lógico, siendo, repito, y lo reitero, no me importa hacerlo, absolutamente respetuosos con los principios de libre comercio. Ahora bien, lo siguiente será, que es donde viene la complicación, no solo en enunciar los principios, que creo que compartimos todos, sino cómo llevamos eso a la práctica y cómo hacemos posible ese 70% y qué entendemos por la Unión Europea, y ahí es donde vienen los problemas y ahí es donde aparecen las necesidades en base a la cadena de valor de cada una de las industrias, de cada una de las economías. Ahí vemos una posición alemana muy consolidada, que está, por cierto, recientemente ratificada por un acuerdo de la coalición de gobierno entre socialistas y cristianodemócratas. Ahí está esa posición francesa que surge, que enunció el propio Macron. Ahí surge también la necesidad, lo comentaba antes con mi compañero en el Parlamento Europeo, de defender la posición de la industria europea y, sobre todo, también a un sector que para nosotros es vital en España, que es el sector de los componentes. Vamos a analizar dónde empieza la consideración y dónde termina la consideración de qué es Unión Europea y qué no es Unión Europea a la hora de hablar de los distintos componentes. Vamos a ver a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de acuerdos de libre comercio. ¿Somos más restrictivos, como se planteaba inicialmente por parte de la Comisión, o somos más aperturistas, como finalmente establece la propuesta que se ha formalizado, influenciada sin duda por la perspectiva alemana? Bueno, ahora queda mucho trabajo, evidentemente, y ese trabajo, vuelvo y termino mi intervención como finalizaba la anterior. Nosotros la queremos hacer de la mano de la industria española, evidentemente, sabiendo que, en mi caso, defiendo la perspectiva del Partido Popular Europeo, que nos va a ser difícil de unificar. No pasa nada por reconocerlo, pero lógicamente también en el terreno de juego estará la defensa de los intereses de la industria española para que al final ese Made in Europe sirva realmente para impulsar la producción en la Unión Europea hecha por empresas europeas y no para deslocalizar nuestra producción o para servir de trampolín a inversiones extranjeras que, como he dicho antes, vienen dopadas. No es fácil delimitar efectivamente lo que es industria europea nacional. Nosotros asistíamos a una presentación de una marca de furgonetas, marca europea, que nos presentó el otro día una furgoneta fabricada en China, vendida en Europa con marca europea, quiero decir. O sea, no. Lo bueno que tiene estar en un foro como este es que cuando se dicen las cosas se entiende perfectamente de lo que estamos hablando y cuáles son nuestros competidores y qué situación tienen algunos fabricantes en España y otros que no fabrican en España, pero se consideran o se venden como españoles. Arantxa, el sector industrial reclama estabilidad normativa para poder planificar inversiones a largo plazo. ¿Qué impacto está teniendo la incertidumbre regulatoria en las decisiones estratégicas de los fabricantes y qué cambios serían necesarios para garantizar un marco más predecible? Bueno, pues ser muy sintética. Lo primero que estamos nosotros solicitando en la parte de pesados, y lo comentaba Tomás en su intervención, es una revisión rápida y anticipada del reglamento de emisiones de CO2 de vehículos pesados. Yo creo que las cifras que se han mostrado, ¿no?, del ritmo que está siguiendo la penetración de vehículos eléctricos o de cero emisiones en los distintos mercados claramente están poniendo de manifiesto que o se hace algo o va a ser inviable conseguirlos, con lo cual una revisión pronta del reglamento de emisiones de CO2, anticipándose a lo que establece, que es finales de 2027, es absolutamente necesario. Por otro lado, el reglamento de combustibles alternativos, AFIR, que está ahora justo en trámite de información pública, tenemos la esperanza de que realmente sea mucho más robusto y vincule muchísimo más la consecución de los objetivos de CO2 con el despliegue real de infraestructura de recarga para vehículos pesados. Recuerdo las cifras que decía Tomás, ¿no?, que en España a día de hoy no exista, primero, información clara y precisa
de cuántos puntos de recarga o qué puntos de recarga de acceso público tenemos, son aptos para los vehículos pesados, no solo en términos de potencia, sino de maniobrabilidad, de acceso, de longitud de las mangueras, etcétera, es absolutamente necesario poner el foco en el despliegue de infraestructuras de carga de acceso público para los pesados y ese vínculo fuerte entre condiciones habilitantes y objetivos de descarbonización. Pero hay otras cosas. La Directiva de Masas y Dimensiones, que lleva tiempo discutiéndose en Europa, pues urge porque realmente los vehículos eléctricos pesan más, porque pesan más las baterías y pierden carga útil, con lo cual es necesario flexibilidades para que estos vehículos puedan superar las masas máximas autorizadas, no solo en global, sino por ejes, que también representa una limitación, y sobre todo que la implementación de esta directiva en los Estados miembros se haga de manera urgente. Nosotros estamos pidiendo que no se tarde más de 18 meses en transponerse, porque recuerdo que nuestro último Reglamento General de Vehículos ha tardado 4 años o así, y tenía flexibilidades muy importantes para los vehículos eléctricos, como el superar 1 tonelada o 2 toneladas. Y es importantísimo para que los operadores de transporte tengan herramientas competitivas. El Euro 7, hablabas de las emisiones contaminantes. De acuerdo a la normativa Euro 7, en mayo del 28 entra en vigor el Euro 7 para los pesados, para los nuevos tipos. A día de hoy no se conocen los actos secundarios que dirán cómo se cumple con el Euro 7. ¿Qué está pidiendo el sector? Un retraso de la normativa en el Omnibus Package, creo que se llama, un retraso de 5 años. Primero, porque no sabemos cómo cumplir, y luego porque el foco debe estar en la electrificación, en la tecnología cero emisiones, y creemos que dedicar recursos de manera doble con el cumplimiento de Euro 7 y el giro hacia la tecnología de baterías te desenfoca, ¿no? Entonces, estamos pidiendo un retraso en el Euro 7. Y bueno, yo diría que más o menos esos son los 4 paquetes europeos donde estamos poniendo… Gracias, Arantxa. Elena Sancho, ¿la flexibilidad normativa puede interpretarse como una relajación de objetivos o como una adaptación inteligente al contexto? ¿Dónde cree que está el equilibrio entre mantener la ambición climática y ofrecer un margen de adaptación al sector? ¿Y cómo se debería aplicar en la práctica el criterio de neutralidad tecnológica, sobre todo en el segmento de vehículos pesados, donde hay menos certeza tecnológica? Bueno, yo creo que igualar flexibilización a una rebaja de objetivos es un error, ya no solo a nivel europeo, sino también a nivel industrial, porque una rebaja del objetivo, por ejemplo, 2035 para turismos, que es para la que tenemos ese objetivo, pues no sería una flexibilización, sino una pérdida de seguridad, también una pérdida de las inversiones que ya ha hecho la industria para llegar a alcanzar esos objetivos, y sería más un freno que una ayuda. Entonces, tenemos que ver la flexibilización como esa ayuda que le tenemos que dar a las empresas o ese contenido que tenemos que crear más allá de los objetivos mismos, para que puedan llevarlas a cabo y para que puedan avanzar al ritmo que necesitamos, primero ellos y luego pues, el conjunto de la población, porque vamos todos en cadena. Y quería especificar el 2035 para vehículos, para turismos, porque, como me has preguntado, vehículos pesados e incluso vehículos comerciales que no sean heavy duty, que no sean pesados, son diferentes tecnologías y son también diferentes objetivos y diferentes reglas las que estamos llevando a cabo. La ley de vehículos pesados está todavía en fase inicial de negociación, y esa neutralidad tecnológica es necesaria porque, bueno, hemos visto también en la intervención del principio y en las diapositivas también de ACEA cómo el desarrollo del vehículo pesado pues, lleva otros tiempos y a nivel industrial pues es más complicado o tiene diferentes cualidades que el vehículo ligero o que el turismo, y por lo tanto tenemos que ayudar también a la industria a conseguir ese fin mediante una flexibilización o una utilización de otro tipo de motores transitorios hasta poder llegar a esa descontaminación y a ese nuevo vehículo que, como has comentado,
pues países como China ya están trabajando en ellos. Y otra forma también que comparto con Raúl es el Industrial Acceleratorate, que trabajaremos, espero que juntos, para el bien de la industria europea, pero sobre todo también, como no, de la española, para tanto ese mecanismo de retorno como ese Made in Europe, que es muy importante, y también lo tenemos que hacer ayudando a la industria a que pueda llegar a fabricarlo y no morir de éxito, entre comillas, con unos estándares que no se puedan alcanzar y que puedan perjudicarnos. Entonces, tenemos que tomar ejemplo y esa flexibilización tiene que ir más con medidas que ayuden a la industria a llegar a los estándares necesarios para que podamos seguir siendo pues, una industria puntera a nivel mundial. Gracias. Gracias, Elena. Última pregunta de esta ronda, luego habrá una frase final. Esperanza, Navarra está apostando por la movilidad sostenible e innovación industrial. ¿Qué iniciativas estáis desarrollando para impulsar la descarbonización del transporte pesado y qué apoyo adicional considera necesario por parte de Europa o del Gobierno central? En poco tiempo, que no tenemos mucho. Sí, la parte normativa ya la hemos descrito antes. Sí. Tenemos potestades propias para poder regular por los privilegios que dispone Navarra. Tenemos una ley marco, un plan energético que nos marca objetivos a 2030 y eso lo aterrizamos a través de la agenda de movilidad, que la principal diferencia respecto a la agenda de movilidad pasada en un marco temporal cortoplacista es que hemos incluido al vehículo pesado, dada la importancia que él mismo tiene en el transporte y en la región. Como indicadores en Navarra tenemos, dentro de esta agenda, hemos reducido a 6 los objetivos que queremos lograr a 31 de diciembre del 2026 en materia de movilidad sostenible, 3 de ellos vinculados a la penetración del vehículo. El principal objetivo respecto a los vehículos electrificados, somos la comunidad autónoma que mayor penetración de vehículo electrificado tenemos a nivel estatal, habiendo superado el objetivo del 33%. 1 de cada 3 vehículos esperábamos que fuera electrificado a 31 de diciembre. Ya estamos en el 37% de los matriculados a 31 de marzo del 2026. Respecto al objetivo de infraestructura también lo hemos superado, con lo cual dice que vamos alineados. O sea, los instrumentos que en nuestra mano podemos adoptar para poder como región cumplir estos objetivos, vamos por buen camino. Sí que nos hemos planteado como reto buscar 2 ubicaciones para infraestructura de recarga de vehículo pesado, que estamos ya analizando las posibilidades. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Qué instrumentos utilizamos? Pues, dadas las potestades o privilegios que tenemos como región, tenemos una deducción propia que en este año 2026, a partir del 1 de enero, se hace un guiño al vehículo pesado, teniendo potestad de una deducción fiscal de un 30% por la adquisición de vehículos pesados, y luego disponemos diferentes instrumentos como subvenciones de ayudas para hacer estudios de viabilidad en las diferentes industrias, pymes y grandes, para analizar cómo es su movilidad o su logística e intentar ayudarles para que aborden ese análisis y hagan un análisis previo para luego hacer una reforma posterior. Y luego, bueno, ya se han analizado un poco los datos de la antigüedad de la flota de los vehículos industriales. Tenemos una convocatoria que tiene muchísimo éxito, que es de achatarramiento de vehículos industriales, en la cual se puede dotar de hasta 12.000 euros de subvención por achatarrar vehículos. Así un poco las principales líneas. Luego, grupos de trabajo que trabajamos continuamente con el sector para que nos trasladen aquellas líneas que desde la Administración podemos desarrollar en la región. Gracias, Esperanza. Tengo una petición de conclusión para una última frase a todos los ponentes, desde Elena, Arantxa, Raúl, Esperanza y Elena. Y la frase que os pediría sería: ¿cuál debería ser la prioridad número 1 en Europa para avanzar en la descarbonización del transporte sin perder competitividad? Elena. Bueno, pues desde mi punto de vista… Una frase. Vale, una frase. Un poco larga, pero una frase. Sería asegurar y reforzar la capacidad operativa de las industrias para así aumentar la demanda y poder tener más capacidad la propia industria de seguir invirtiendo. Y, por supuesto, de la mano de las instituciones, ayudándoles a facilitarles toda esa inversión y toda esa transformación que estamos viviendo. Gracias. Arantxa, por favor. Yo diría que el éxito de los objetivos de descarbonización están conectados a la actuación rápida por parte de
los órganos regulatorios y a la actuación rápida por parte de la iniciativa privada para que los operadores de transporte vean al vehículo de cero y bajas emisiones como una alternativa real y competitiva para su trabajo diario. Gracias, Arantxa. Raúl, por favor. Yo diría que si queremos tener éxito tenemos que tener muy claro que esto no va de política climática a la cual tenemos que adaptar nuestra política industrial, sino de política industrial de verdad que debe de velar por conseguir que realmente nuestra industria sea competitiva a la vez que avanza en los objetivos de descarbonización, sobre la base de dos principios que a nosotros nos parecen extremadamente básicos y que nunca podemos dejar de lado: flexibilidad y neutralidad tecnológica. Eso sí, siempre de la mano de la industria. Nada más. Gracias, Raúl. Esperanza, por favor. Pues yo diría que quizás son dos las palabras que resumirían un poco todo este aspecto. Sería la seguridad y un equilibrio entre los distintos instrumentos o incentivos y la parte normativa, que nunca permita, que nunca deje de lado la competitividad empresarial. Gracias. Elena, para terminar. Bueno, pues un poco en la línea, yo creo que lo importante es hacer toda esta transición de la mano del sector. Yo hablo por la parte del sector de transporte por carretera. Tenemos que acompañarles, tenemos que crear los incentivos que les ayuden a ellos a cumplir estos objetivos que nos hemos fijado, que son muy importantes que los cumplamos, pero que tenemos que acompañarles a través de la Administración y en Europa, dándoles esos incentivos para poder cumplir con el objetivo. Muchas gracias, Elena. Bueno, yo salgo un poco más optimista, lo confieso, de algo ha servido, por lo menos particularmente. Continuamos con el programa que queda todavía contenido, así que gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, chicos.